En cualquier lugar, en cualquier país, ve a cualquier institución de salud mental o centro de reinserción social. Es así como da comienzo una de las creepypastas más antiguas, extensas, a la vez de injustamente olvidada por el tiempo. The Holders, o por su traducción, Los Portadores, es un gigantesco compendio de historias de horror enlazadas por la búsqueda de seres y entidades con poderes mágicos y un abominable potencial destructivo, que a diferencia de otras obras de su estilo, como la Fundación SCP, quedó a la deriva de la injusta memoria colectiva, pero en el proceso, obteniendo una capa extra de misticismo que adorna su propia mitología. Para empezar, a diferencia del gran porcentaje de relatos sobrenaturales que tuvieron su origen en 4chan, en realidad, el caso de The Holders es un tanto incierto. Algunos creen que fue publicado en 7chan, un rival directo del tablón de imágenes más popular de la web, que escribiría su propia fugaz historia, que probablemente podamos explorar en otra oportunidad, aunque otros usuarios, con una visión más convencional, prefieren atribuirlo al primero, y esto parece respaldarse en evidencia que sugiere al 1 de enero del 2007 y al tablón General B como su génesis. Pero cual haya sido el caso, justo esta ambigüedad es perfecta para sumergirnos en esta realidad en la que se nos habla de 2.538 objetos, de los cuales 2.000 quedaron completamente perdidos, con los 538 restantes a resguardo, y que nunca, bajo ninguna circunstancia, deben ser reunidos. Pero su propia existencia es un misterio. Embarcarse en su búsqueda puede conllevar a resultados catastróficos, donde la muerte es apenas el más apacible de los escenarios. Conocimiento atroz a la espera de aquel lo suficientemente dispuesto a la locura. Sabiduría maldita que es capaz de esclavizar de objetos que anhelan su reunión. Y en este video conoceremos algunas de las que, a mi parecer, son las historias individuales de esta serie, que resultan especialmente inquietantes. El objeto número 4 conserva la estructura con la que muchas personas conocieron The Holders, instrucciones precisas que parecen escritas para quien las lee, y la serie llama buscadores a quienes deciden seguirlas. En cualquier ciudad, en cualquier país, dirígete a una institución de salud mental o a uno de esos centros de reinserción que sobreviven con la pintura descarada y el personal suficiente para que nadie haga demasiadas preguntas. Acércate al primer trabajador que encuentres y pídele visitar a la que se llama a sí misma la portadora de la nada. El empleado no responderá de inmediato. En su rostro aparecerá una expresión de asco tan primitiva que por un instante te hará sentir que pronunciaste algo obsceno. Luego te conducirá fuera del edificio, hasta una pequeña construcción de madera semejante a una letrina abandonada. Cuando abra la puerta, el interior habrá sido reemplazado por un corredor blanco que se extiende mucho más allá de lo que la arquitectura permitiría, y no produzcas sonido alguno. Las luces del techo aumentarán su intensidad a cada paso, hasta borrar las paredes y dejarte caminando dentro de una blancura dolorosa. Si se apagan, debes gritar: «¡No! ¡Detente! Lo que estás haciendo está mal», mientras retrocedes sin perder la orientación. Si la iluminación no regresa, corre. La puerta por la que entraste comenzará a cerrarse, y aquello que vive en la oscuridad no tendrá prisa mientras permanezcas dentro. Si todo sale bien, llegarás a una celda cubierta de colores violentos, una habitación pintada por alguien que solo conocía el mundo a través de un delirio. En el centro habrá una mujer joven, desnuda y bañada en sangre, atada con largas tiras de tendón humano. Mantén la vista en su rostro y formula una única pregunta: ¿qué eran cuando eran uno? La respuesta te hará experimentar al mismo tiempo el mayor placer y el dolor más intenso que un cuerpo puede soportar. Mientras habla, sentirás una necesidad casi irresistible de bajar la mirada hacia el tatuaje que cubre su pecho. No lo hagas. Quien lo contempla termina desollado por la propia mujer, y su piel pasa a reforzar las ataduras que la sujetan. La muerte tampoco interrumpe el castigo. Seguirá consciente, convertido en otra tira de carne alrededor de la portadora. El tatuaje es el objeto número 4. Ellos desean volver a ser uno, pero jamás se les debe permitir. Al decir ellos, en varios de estos relatos podemos referirnos a los propios objetos o las fuerzas que actúan a favor de su reunión. Las primeras historias de la serie solían ofrecer esa ilusión de control. El mundo era hostil, aunque tenía reglas,
Memorizarlas parecía suficiente, pero el siguiente objeto destruye esa distancia, porque el ritual no termina en la institución. Te acompaña a casa y espera a que abras los ojos. El buscador llega a la recepción y esta vez necesita encontrar a una mujer detrás del escritorio. Si lo recibe un hombre, debe irse y probar en otra institución. Cuando por fin pregunta por el portador de las velas, ella continúa trabajando como si no hubiera escuchado. Él debe levantar la mirada. Sobre el techo encontrará una cifra de 9 dígitos que tendrá que aprender de memoria. Mientras la observa, algo frío se enrosca alrededor de su garganta. La presión aumenta y la habitación se oscurece, pero apartar la mirada de esos números sería un error. Cuando la luz desaparece por completo, despierta en su propia cama, sin recordar cómo regresó. Y aquí comienza la parte difícil. No debe levantarse, ni siquiera enfocar la vista. En las esquinas del dormitorio y bajo el marco de la puerta se ocultan rostros mutilados que han esperado toda su vida a que los reconozca. Basta con distinguir uno para que todos sepan que pueden acercarse. Algo del tamaño de un gato se encuentra bajo las cobijas. Pesa demasiado para hacerlo y avanza lentamente desde los pies hacia el rostro. No hay que mirarlo. Tampoco hay que seguir la sombra que proyecta sobre la pared. Antes de que llegue la almohada, comenzará a enumerar cada lugar desde el cual observó al buscador a lo largo de los años. La ventana de su infancia, el asiento trasero de un automóvil, el espacio que quedaba abierto bajo la puerta. Muchos de esos recuerdos fueron enterrados precisamente para poder seguir viviendo. Hay que interrumpirlo con la pregunta: ¿qué iluminará mi camino? La criatura entonces gritará directamente dentro de su oído y el buscador aparecerá sentado ante una mujer de camisón blanco. Su cabeza tiene el tamaño de una pelota de playa. Los ojos son enormes y la sonrisa se prolonga casi de un extremo al otro, repleta de dientes, y entre ambos arde una vela. Entonces el buscador debe recitar el número que habría visto en el techo. Un solo dígito equivocado basta para que la mujer le arranque la cabeza de una mordida, aunque la historia aclara que seguirá vivo durante todo el proceso de digestión. Si acierta, la vela revelará una imagen en su llama y las zonas más oscuras de la habitación se abrirán ante él. Esa vela es el objeto 284. Puede mostrar lo que se oculta en cualquier sombra, siempre que su dueño resista la tentación de contemplar la imagen dentro del fuego. Cada vistazo ensancha un poco más los ojos de la mujer y extiende su sonrisa. Desde ese momento, podrá observar lo que ocupa cualquier sombra. El problema será volver a entrar en una habitación oscura después de comprobar que nunca está vacía. Para buscar al portador de los restos, hay que acudir a un cementerio y hablar con el sepulturero. No contestará. Tomará una pala y una linterna para guiar al buscador hasta una tumba aislada, sin nombre ni lápida. Mientras la noche cae con una velocidad antinatural, el hombre comenzará a cavar, y es indispensable que no se detenga. Si lo hace, el buscador debe decir: tiene que hacerse, solo quiero hablar. Si la pala no vuelve a tocar la tierra, será momento de huir. Si el día no regresa, aquello que habita entre las tumbas ya habrá comenzado a seguirlo. Tras horas de trabajo, aparecerá un ataúd. Dentro descansa una joven de belleza intacta, pálida y fría, como si acabaran de cerrar sus ojos. El buscador tendrá que inclinarse y preguntar: ¿qué les espera? La joven comenzará a descomponerse frente al buscador. La piel se hundirá, la carne se desprenderá de los huesos y los huesos en sí se volverán polvo. También la madera del féretro se pudrirá hasta desaparecer. Hay que observar todo el proceso con respeto, porque incluso los muertos pueden advertir una mirada de repugnancia. Cuando ya no quede nada, una rosa blanca brotará del fondo de la fosa. Sus pétalos serán fríos y las espinas cortarán con facilidad. El sepulturero cubrirá de nuevo la tumba y sobre ella aparecerá una lápida con una advertencia: jamás deben reunirse. Jamás. La rosa es el objeto 99. El propio relato resume su función en una frase: incluso después de la muerte, la vida persiste.
La búsqueda del portador de la compasión conduce a un refugio para animales. El buscador debe hacer su petición a la primera mujer que encuentre. Decírselo a un hombre provoca que intente matarlo en ese mismo instante. La trabajadora lo conducirá por un corredor de concreto flanqueado por jaulas. Al principio habrá perros viejos, gatos enfermos y animales heridos que todavía podrían pertenecer a cualquier refugio saturado. Después de varios giros, la mujer desaparecerá y las condiciones empeorarán. El aire se volverá caliente, la suciedad cubrirá el suelo y cada respiración arrastrará el olor de heridas infectadas. Los animales de las siguientes jaulas ya no deberían seguir vivos. Algunos nacieron sin extremidades, otros respiran a través de tumores abiertos. Todos observan al buscador con una inteligencia suficiente para pedir ayuda. Tocarlos transfiere su enfermedad. Abrir una jaula los mata. Regresar por el camino recorrido libera en el mundo padecimientos que todavía no tienen nombre. Así que debe continuar. Los perros pierden la cabeza y siguen arañando el metal. Peces y criaturas semejantes a calamares se retuercen fuera del agua. Más adelante aparecen esqueletos que aún reaccionan al sonido, especies extintas y animales que la evolución no producirá hasta dentro de miles de años. Cada uno padece una forma distinta de agonía y ninguno recibe el alivio de morir. Al final del corredor existe una cámara circular cuyas paredes se elevan hasta perderse en la oscuridad. Están cubiertas por miles de jaulas. El buscador debe mantener la cabeza inclinada. Saber que ocupa las de arriba destruirá cualquier resto de voluntad. En el centro hay un bulto de pelo negro tendido sobre una almohada sucia. Frente a él se formula la pregunta: ¿qué es la compasión? Si la criatura asegura que espera a su familia, la prueba termina junto con la vida del buscador. De lo contrario, hablará sobre la compasión hasta dejar claro que conoce perfectamente su propio sufrimiento. Entonces, queda una segunda pregunta: ¿puedo arreglar esto? La criatura le permitirá hacer lo necesario. El buscador tendrá que matarla con sus propias manos, mientras aquello, agradecido por el fin de su sufrimiento, pronuncia sus últimas palabras: yo fui amado. Entre los restos aparecerá un collar rosa, viejo y desgastado, con una placa oxidada en forma de corazón. En ese momento, el aire se limpiará y las jaulas contendrán únicamente huesos blancos. El collar es el objeto 133 y la dirección grabada en la placa es la casa del buscador. Hasta este punto, los empleados apenas habían servido como guías hacia cada portador. Sin embargo, el objeto siguiente, el número 138, cambia el punto de vista y cuenta la historia de una de las personas que trabajan detrás del mostrador. La mujer de esta historia había trabajado en centros de reinserción e instituciones mentales por todo el país. El salario era apenas mejor que en otros empleos y, según ella, ayudar a personas rotas exigía endurecer el corazón, aceptar que algunos adictos no querían recuperarse, que ciertas muestras de compasión alimentaban el delirio y que, por su propio bien, había pacientes que necesitaban ser inmovilizados. Llevaba 2 semanas en la recepción cuando un hombre llegó exigiendo ver al portador de la negación. Gritó, golpeó el escritorio y solo cuando guardó silencio apareció el señor Musil, su supervisor. Musil lo condujo por un pasillo que ella había cruzado cientos de veces sin reparar en él. Abrió una puerta, encerró al hombre y se alejó. Después llegarían otros. Todos pronunciaban el mismo nombre, todos perdían los estribos y todos terminaban detrás de aquella puerta. Ella intentó seguirlos por curiosidad, aunque nunca se atrevió a entrar. Una tarde, el señor Musil dejó la llave puesta en la cerradura. Cuando la tocó sintió una culpa abrasiva, la certeza infantil de haber provocado un desastre que pronto sería castigado, y prefirió dejarla sobre el escritorio de su jefe. El señor Musil salió temprano. Al día siguiente se supo que había lanzado su automóvil desde un puente con su esposa y su hijo dentro. Las ventanas estaban abiertas, los cinturones abrochados, y ninguno había intentado escapar mientras el río inundaba el vehículo. Tiempo después aparecería la próxima buscadora, una mujer embarazada, con los ojos rojos de tanto gritar. Ya no había supervisor que atendiera la petición, de modo que la recepcionista tomó la llave
y la condujo hasta la puerta. Se preguntó si Musil regresaba más tarde para dejar salir a esas personas. Después de todo, debía existir otra salida, era lo razonable. Pero después aprendió a no volver a preocuparse. Con el tiempo, aprendió a exigir buenos modales. Te llevaré si dejas de gritar y lo pides con educación, decía. Los buscadores obedecían, porque ninguna versión de las reglas los había preparado para esa respuesta. Llegaban cubiertos de cicatrices, vestidos con harapos o trajes costosos, temblando de miedo o sonriendo con una seguridad que la incomodaba. Ella sentía ternura por los que parecían derrotados y una satisfacción mezquina al encerrar a los arrogantes. Después de todo, ellos habían pedido entrar. Ninguno regresaba. Y así, los meses se convirtieron en años. Sus retrasos, sus ausencias y los errores que antes le habrían costado cualquier trabajo dejaron de importarle a la administración mientras siguiera llevando buscadores al pasillo. Sus compañeros comenzaron a mirarla de la misma forma en la que ella había mirado al señor Musil. Cuando finalmente se preguntó si la habitación tendría una segunda puerta, descubrió un botón bajo el escritorio. Era duro, color ámbar y parecido a una joya. Al presionarlo, las luces de recepción parpadeaban hasta volverse insoportablemente blancas. Durante esos segundos, ella percibía algo blando pasando a su lado y un olor nauseabundo. Cuando recuperaba la vista, el buscador había desaparecido. A veces quedaba como una mancha oscura o un desgarro en la alfombra que después debía limpiar. Razonando esto, el botón se convirtió para ella en una forma de corregir la mala educación. Bastaba una mirada que juzgara insolente para hundirlo hasta lastimarse la palma. Aprendió a encontrar consuelo en la limpieza de la luz y en unos gritos amortiguados que, con suficiente costumbre, casi parecían canciones. Un día de tantos, llegó un hombre de traje impecable, sonrisa afilada y ojos completamente vacíos. Pidió ver al portador con una cortesía perfecta. Ella quiso presionar el botón antes de que terminara la frase, pero su mano no respondió. Tuvo que guiarlo hasta el corredor y encerrarlo. Poco después, escuchó pasos de regreso. El hombre salió cargando una masa cubierta de cabello húmedo, largos mechones que colgaban entre sus dedos. Cuando ella intentó alcanzar el botón, él le sujetó la mano con una velocidad imposible. Lo único que la recepcionista pudo preguntar fue qué pensaba hacerle, y el castigo consistió en obligarla a entender. Describió cada prueba que habían fallado las personas enviadas a la habitación y las torturas que sufrieron ahí adentro. Le contó lo que ocurría bajo la luz blanca, cuando las criaturas despedazaban a los buscadores y arrastraban sus cuerpos hacia el filamento incandescente de los focos. Le explicó qué cosa llevaba años ayudando a custodiar y qué otra cosa la ayudaba a ella. La obligó a mirar todo aquello que había acomodado dentro de explicaciones razonables. Él se marchó. Ella, no. Se dice que los buscadores continúan llegando y la recepcionista todavía decide quién cruza la puerta y quién desaparece bajo la luz. Ya ni siquiera se sabe si queda un objeto en la habitación. La masa que el hombre sacó es un tricobezoar, una acumulación compacta de cabello formada dentro del estómago, y ese es el objeto 138. Ella es la primera y la menos peligrosa de las pruebas necesarias para obtenerlo. La negación revela lo que ocurre antes de cada ritual. Alguien escucha la petición, reconoce el nombre y abre un pasillo que no figura en los planos. Algunos saben perfectamente dónde están enviando al buscador. Otros prefieren convencerse de que solo están haciendo su trabajo. Esta búsqueda es especial, pues está dividida en 3 historias independientes, así que escucha con atención. Érase una vez un buscador que acudió al manicomio y preguntó por aquel que se hacía llamar el portador del relato. La recepcionista no supo de quién hablaba. Él repitió el nombre una vez más, luego otra y después tantas que terminó gritando. Cuando ella amenazó con llamar a seguridad, el hombre comprendió que la búsqueda había fracasado y se retiró. A la mañana siguiente, ese hombre no despertó. Ellos conocían su propósito y lo encontraron. Érase una vez una buscadora que acudió a una biblioteca y preguntó por el portador del relato. La bibliotecaria desapareció bajo el mostrador y regresó con una tarjeta. Contenía palabras escritas en un idioma imposible de reconocer y,
entre ellas el nombre de la buscadora. Luego señaló una sección que ella jamás había visto. Los estantes ocultos guardaban libros antiguos encuadernados con la piel de criaturas desconocidas. Los títulos estaban escritos en lenguas ajenas, pero su significado se volvía más claro cuanto más los observaba. Prometían aventuras, romances, redenciones y respuestas a preguntas que la mujer no sabía que todavía cargaba. La tentación se hizo insoportable. Tomó uno de los volúmenes y leyó apenas lo suficiente para que toda la historia se formara dentro de su mente. De repente, un anciano ciego, vestido únicamente con una tela blanca, apareció frente a ella, recogió su tarjeta y preguntó: ¿Cuál es tu historia? El relato que acababa de leer salió de su boca contra su voluntad. La lengua se retorció, los músculos se le acalambraron, y aún así pronunció cada palabra en aquel idioma desconocido. Cuando terminó, el anciano devolvió la tarjeta. Su nombre había desaparecido. En su lugar figuraba la última palabra del libro. Ella regresó a casa sabiendo exactamente qué debía hacer. La historia trazó su camino y los atrajo a ellos. Cuando llegaron, no pudo gritar ni suplicar. Érase una vez otro buscador, que también acudió a la biblioteca, recibió la tarjeta, entró en la sección oculta y sintió el mismo deseo de abrir los libros, pero continuó caminando, sin tocar uno solo. Al final, encontró al anciano ciego. «¿Cuál es tu historia?», preguntó este. «No tengo ninguna. Cuéntame la de él». El anciano sonrió y comenzó un relato que ningún autor había concebido. El buscador no comprendía el lenguaje. El significado, en cambio, era imposible de evitar. Su mente cedió antes de la última palabra. Desde entonces, vaga entre los estantes de la biblioteca, sin recordar quién fue, mientras la historia permanece intacta dentro de él. El relato es el objeto 330. Ha decidido numerosos finales y deja al lector la responsabilidad de decidir el suyo. Después de 6 búsquedas, quien escucha ya conoce nombres, respuestas y procedimientos que un buscador no debería aprender por accidente. Esta prueba jamás debe ser la primera. Quien la emprenda necesita poseer ya otro objeto, aunque nada de lo conseguido servirá para aliviar el proceso. El empleado de la institución recibe la petición con una sonrisa torcida, conduce al buscador por una escalera y atraviesa una sala iluminada a medias y lo encierra en una celda con una cama de madera y un inodoro de acero. Allí comienza una espera imposible de medir. Nadie lo visita ni le lleva comida. Pero el hambre tampoco llega, la luz del techo nunca se apaga, las sombras permanecen inmóviles, los músculos se debilitan y la mente recorre los mismos pensamientos como un animal que ha pasado demasiado tiempo dentro de una jaula. Si grita o exige ser liberado, el empleado regresará mostrando dientes rojos y sosteniendo un cuchillo sin filo. Su manera de caminar ya no recordará a la de un ser humano. Por ello, el buscador debe soportar el encierro en silencio, hasta abandonar sinceramente toda esperanza de salir. Después de lo que podrían ser meses o décadas, aparecerá una alegría extraña detrás de sus ojos. La celda se revelará frágil, tan fácil de atravesar como una cortina, y al dar un paso, encontrará la luz del sol sobre una ciudad desconocida. Sus habitantes tienen la piel olivácea y una belleza delicada. Viven bajo techos de teja roja, colocan ventiladores en casi todas las habitaciones y pasan horas compartiendo silencios agradables en cafés y bares. A veces, el cansancio alcanza al buscador. Cree ver en sus mandíbulas una articulación semejante a la de ciertos insectos, pero la impresión dura poco, y la vida le ofrece motivos para olvidarla. Consigue un trabajo preparando café. Allí, conoce a una mujer que colecciona conchas y vive con 2 hijos de una relación anterior. Los niños combinan una seriedad desconcertante con el humor suficiente para aceptarlo. Las semanas se vuelven años. El buscador aprende de los hábitos de esa casa, encuentra su lugar en la familia y construye una felicidad cuya sencillez la hace parecer real. Un día, el dueño del café lo envía con su hijo a comprar granos cerca de un puerto. El viaje se complica. Un agente de aduanas demora los documentos hasta recibir un soborno
y el regreso ocurre después de la medianoche. La puerta del apartamento está abierta. La luz de la cocina permanece encendida. Junto a la mesa, espera una figura a la que el relato llama Epop. Nunca explica qué es ni de dónde viene. Viste una túnica pesada de lana y hace mucho tiempo se cortó los labios. Levanta una mano hacia la habitación donde duermen la mujer y sus hijos y formula una pregunta. ¿A qué debes renunciar para detenerlos? Existen dos respuestas: a nada o a todo. Quien responde nada, conserva esa vida. El Epop se marcha, la familia continúa, y el buscador solo comprende las consecuencias de su decisión en el momento de morir. Pero para obtener el objeto, hay que responder a todo. El Epop entonces entra primero en la habitación de los niños y después en la de su madre. El buscador permanece inmóvil en la cocina. No ve lo ocurrido, aunque escucha cada movimiento con una claridad que impide refugiarse en la imaginación. Cuando el visitante regresa, su túnica está teñida de rojo. Pero la prueba todavía no termina. Sin ira y sin tristeza, el buscador debe permitir que el Epop le arrebate algo más. Tal vez elija una fotografía vieja, tal vez su vista, su salud o cualquier parte de sí mismo que aún conserve valor. Después señalará la puerta de la sala. Sobre el marco descansan varias conchas y el buscador recuerda la tarde en que una cayó sin romperse y la mujer volvió a colocarla en su sitio. Al otro lado de esa puerta ya no está el hogar. Lo espera la celda, con la cama de madera exactamente como la dejó. Debe entrar con el corazón lleno de alegría. Durante el nuevo encierro, recordará una visita al acuario con la mujer y los niños. Finalmente logrará dormir, aunque la habitación nunca conozca la noche, y despertará entre ladrillos en un terreno baldío cercano a la institución. La ciudad ha desaparecido. Su familia también. Nadie en este mundo tendrá memoria de ellos. Y los años felices, justo esos años felices que el buscador conserva, son el objeto 302, pero jamás le proporcionarán consuelo. El buscador de la abnegación regresa sin familia y con recuerdos que jamás podrán consolarlo. Y si este dolor no parece suficiente, el último relato muestra el paso que falta cuando una persona termina convertida en portador. El relato llama néctar de Dargaya a la sustancia que pone en marcha la transformación. Nunca explica quién o qué fue Dargaya, ni cómo se produjo la primera dosis. Cada nueva porción, eso sí, depende de la persona que bebió la anterior. Si alguna vez encuentras el néctar de Dargaya, probablemente llevas toda la vida buscándolo y no necesitas instrucciones. El procedimiento inicial, de cualquier modo, es sencillo. Ordena tus asuntos por si sufres una mala reacción y bebe hasta el fondo. Los siguientes meses serán la parte desagradable. Tu cuerpo rechazará los alimentos mucho antes de dejar de necesitarlos, y lo mismo ocurrirá con el sueño. La sangre cambia de color, las venas resaltarán bajo la piel, y ciertas partes comenzarán a crecer hacia adentro. Dedos, orejas y dientes pequeños presionarán desde lugares donde jamás debieron formarse. No volverás a visitar un médico. Probablemente tampoco vuelvas a usar ropa que deje algo a la vista. En algún momento una pequeña herida aparecerá en tu abdomen. En vez de cicatrizar, se abrirá cada día un poco más, llena de pus, hasta que 3 cosas emerjan de ella. La primera parece una semilla negra y grasienta con 1 o 2 dientes. Después de tu muerte, alguien la encontrará y fabricará con ella una nueva porción del néctar de Dargaya. Escóndela bien. Al menos puedes dificultarle el trabajo a la siguiente generación. La segunda es una maraña de venas rotas que resuman una sustancia aceitosa. Cuando comience a moverse, descubrirás un feto sin piel en el centro. Vivirá aproximadamente 20 segundos. Quema los restos. La tercera cosa es el objeto 448. Puedes plantarlo donde quieras, siempre que el suelo sea fértil y nadie tenga motivos para acercarse. Un patio o el espacio bajo un sótano puede servir. Cava más de 1,5 metros. El objeto se resistirá a ser enterrado, pero continúa arrojando tierra. Si todavía puedes escucharlo al terminar, no cavaste lo suficiente. Sus raíces, o tal vez sus venas, se extenderán cada año en proporción a todo el tiempo que hayas vivido. La hierba crecerá rígida como un hueso,
negra y aceitosa, con la textura de una picadura infectada o de papel de arroz. La madera también enfermará. Durante las noches silenciosas, escucharás las arterias latiendo dentro de las paredes. Los insectos y animales morirán bajo el suelo. Evita cortar el césped, pues sangra en cantidades absurdas. Ese lugar será tu santuario, sin importar las heridas sufridas afuera. Dentro de sus límites permanecerás a salvo y tan saludable como tu nueva condición lo permita. También puedes invitar a alguien que odies. Bastará una espora en los pulmones, el pinchazo de una espina o un poco de residuo sobre la mano. La víctima vomitará sangre llena de pequeños 100 pies, expulsará su propio líquido espinal y sus ojos se volverán blancos antes de abrirse para que broten espinas y zarzas desde las cuencas. Sobrevivirá meses, quizá años. Los médicos no encontrarán una explicación y, llegado a este punto, tú disfrutarás observándolos intentarlo. Pero eso es apenas el principio. Aprenderás el resto conforme el objeto crezca, porque si alguien te lo explicara todo desde ahora, quizá conservarías el juicio suficiente para no plantarlo. Debes custodiarlo con tu vida. Si existe el riesgo de perderlo, tendrás que desenterrarlo y atravesarlo con una aguja de plata. Sentirás que perforas tu propio corazón, aunque siempre será preferible a entregarlo en manos equivocadas. Algún día, otra persona beberá el néctar y hará crecer uno nuevo, porque ahora eres un portador. Y, como todos los objetos que hemos visto, esta semilla es una pieza de algo mucho mayor. Nadie sabe qué ocurriría si los objetos llegaran a reunirse, y sería mejor que jamás permitas que eso pase. Muchas gracias por ver. Espero que el video haya sido de tu agrado. Nos veremos en el siguiente.